ECMO es el conjunto de dispositivos que se utiliza para transportar pacientes con soporte respiratorio o soporte hemodinámico. Pero todo lo que implica trasladar al paciente con esta tecnología se conoce como soporte de vida extracorpóreo. Entonces, realmente trasladar un paciente con ECMO, el término correcto sería decir, estamos trasladando un paciente con soporte de vida extracorpóreo. Bueno, vamos a iniciar desde lo más básico, desde qué es el ECMO, en qué consiste, qué tecnologías son las que involucra transportar a un paciente en ECMO, y esto nos va a ayudar mucho para entender más adelante, pues, todas las complejidades que conlleva, pues, trasladar un paciente con estas tecnologías. ECMO, por sus siglas en inglés, significa membrana de oxigenación extracorpórea. Quiere decir que es una membrana que extrae sangre del cuerpo. Esta sangre se extrae a través de una bomba. Esta bomba, pues, tiene dos flujos. Bueno, es un solo flujo, pero, digamos, antes de la bomba hace una presión de succión, y la sangre pasando después de la bomba, pues, hace una presión positiva. Esta sangre que se extrae pasará a través de una membrana cuya función, es el cuadrito que pueden ver abajo a la derecha, cuya función es oxigenar la sangre y remover CO2. Y una vez oxigenada la sangre, retorna esa sangre y se puede retornar por un lado arterial o por un lado venoso, lo platicaremos más adelante. Y básicamente esa es la función del ECMO, ¿no? Acuérdense que una cosa es el ECMO per se, que es esta tecnología que estamos mencionando, y todas las técnicas que se utilizan para mantener un paciente en las mejores condiciones posibles, y el tratamiento médico que engloba no solo el ECMO, sino todo lo que conlleva los ajustes de tratamiento y de personal que se necesita para mantener un paciente en condiciones óptimas. Eso es soporte de vida extracorpóreo. Por sus siglas en inglés, SLS, y quien regula o quien marca la pauta a nivel mundial respecto a todo lo que tiene que ver con ECMO es la ELSO. La ELSO es una organización mundial que justamente regula y pone las normativas, las guías, etcétera, en terapia de soporte de vida extracorpóreo, primordialmente en ECMO. Entonces van a ver mucho respecto al ECMO a través de la ELSO, y vamos a ver todas las implicaciones tanto de la ELSO como de todo el contexto de transporte aeromédico para transportar los pacientes con este tipo de tecnologías. Bueno, si hacemos un acercamiento, este es uno de los diferentes dispositivos de ECMO. Hay varios dispositivos. Hay algunos que están diseñados particularmente para traslado y hay otros que no están diseñados para traslado. Evidentemente, los que no están diseñados para traslado son mucho más complejos de trasladar y no se recomienda hacerlo. Utilizar este tipo de dispositivos que no están diseñados, pero bueno, cuando fue la pandemia por COVID-19, riesgo-beneficio, muchas veces tuvimos que adaptarnos, mucho como latinos tenemos la capacidad de improvisar y adaptarnos, y bueno, pues muchas veces tuvimos que improvisar y ajustar protocolos para trasladar pacientes con máquinas que no están diseñadas para traslado. Pero lo ideal es utilizar máquinas que están diseñadas para transporte de pacientes en ECMO. Este es uno de las membranas de oxigenación, y esta membrana pues tiene diagramado más o menos cómo están las conexiones. Si bien no todas las membranas tienen esta forma, todas las membranas tienen la misma función. Tienen una entrada de gas, por ahí entrará el oxígeno, y generalmente la entrada de gas va conectado puede ser directamente a la toma de oxígeno de un tanque portátil a la toma de oxígeno, o puede ser a través de un blender. Un blender es una mezcladora de gases que combina aire medicinal con oxígeno, y esto permite que se pueda ajustar la fracción de oxígeno que entra a través de la membrana. Discutiremos durante la sesión cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el blender, pero primordialmente nosotros tratamos de evitar el blender durante los traslados.
¿vale? Porque es un dispositivo adicional y mientras más dispositivos es más complejo el traslado. Y si podemos utilizar el puro tanque de oxígeno directo a la membrana oxigenadora, pues para fines de traslado pudiera ser una opción más sencilla. Más adelante lo tocaremos ese punto. Este flujo de gases pasa a través de toda la membrana y su función va a ser entonces remoción de CO2 y oxigenar la sangre. La forma en la que se remueve el CO2 es a través de el flujo de gases que nosotros administramos. Mientras yo ponga más litros por minuto a través de la entrada de gas de la membrana, más CO2 estaré eliminando de la sangre que está pasando a través de la membrana. Mientras menos flujo yo ponga, entonces menos sangre, menos CO2 estaré eliminando. Y es la forma en la que regulamos el CO2 en estos pacientes. Y la oxigenación de la sangre es a través de la concentración de oxígeno. Para fines de traslado, pues utilizar oxígeno al 100%, pues hará que llegue al máximo de oxigenación a través de la membrana. También, como se extrae la sangre del paciente, hay mucho riesgo de hacer hipotermia, ¿no? Y el descontrol de la temperatura es algo delicado en algunos pacientes y como saben en el transporte aeromédico, uno de las condiciones o de los riesgos y eventos adversos que se pueden presentar son justamente la hipotermia. Entonces, la membrana tiene una entrada de agua que no tiene contacto con la sangre, sino está alrededor de la membrana y la función es, pues, regular la temperatura. Y hay un dispositivo adicional que se utiliza justamente para que esta agua esté a la temperatura que nosotros configuremos. Nosotros lo conocemos como intercambiador de calor. Es importante mencionar que es un dispositivo adicional y nosotros tratamos de no utilizar este intercambiador de calor durante la movilización del paciente. Quiere decir que nosotros sí conectamos el intercambiador de calor cuando el paciente ya está instalado en su medio de transporte, ambulancias terrestres o ambulancias aéreas, pero no lo utilizamos de manera primaria porque es un dispositivo adicional para la movilización del paciente. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta entonces es la temperatura del paciente durante el traslado. Otra de las conexiones que verán pues son la entrada y salida de sangre, ¿no? Y básicamente la función que tienen estas mangueras de entrada y de salida, pues básicamente lo que hacen es, tienen flujo de un lado por donde va entrando la sangre y tiene otro flujo por donde va saliendo. Y ahí se encuentran sensores que nos permiten medir la presión del flujo y la oxigenación de la sangre. Tenemos entonces opciones de medir la presión a la que está entrando la sangre hacia la membrana y opción para medir la presión a la cual está saliendo la membrana. Y esto es importante porque nos permite ver qué tanta resistencia hay a través de la membrana y podemos detectar pues algunas de las emergencias que existen en ECMO y podemos hacer ajustes durante el traslado. Es importante mencionar que durante los traslados la movilización de los pacientes pues suele alterar las condiciones en las que se encuentra el paciente y es muy importante estar vigilando pues que los sensores estén bien colocados y registrar y tener bien pues verificado sobre todo las presiones, oxigenación, flujo, temas que vamos a tocar un poquito más adelante también. Otra de las características que nosotros vamos a ver, las van a ver abajo, son las P's. Nosotros abreviamos el término de presión con la letra P y tenemos 3 presiones en el ECMO. Le llamamos P1, la presión de extracción de sangre, y esa tiene que ver con la presión con la que está extrayendo la cánula la sangre hacia el paciente y nosotros la conocemos como prebomba. Es una presión de extracción negativa. Es un término importante porque si en algún punto del sitio de extracción hay contacto con la atmósfera, pues al ser una presión de succión o una presión negativa, se va a extraer aire de la atmósfera, ¿no? Entonces es un riesgo muy importante porque puede entrar o se puede generar embolismo aéreo masivo. Los flujos del ECMO suelen ser muy altos. Entonces, el no verificar que las cánulas y las conexiones estén bien selladas
y con la movilización, pues el riesgo de que se absorba, se tenga contacto con la atmósfera y se absorba aire y que esto haga entrar aire dentro del sistema, pues conlleva varios riesgos. Uno, que se detenga el flujo del ECMO, las burbujas de aire pueden detener el flujo del ECMO. Y dos, y más catastrófico, que se inyecte aire en el paciente. Se conoce como embolismo aéreo y puede ser venoso y arterial y puede ser catastrófico. Entonces, otra de las implicaciones que tenemos que tener entonces es vigilar muy bien todas estas conexiones que ven en los circuitos, que estén bien, bien selladas, porque el riesgo con la movilización pues se incrementa. Muy bien, entonces esta va a ser la P1 o presión de extracción y es la presión que nosotros vamos a detectar como negativa, es la única presión negativa. Después tenemos P2. P2 es presión 2 que va después de la bomba de extracción y esta es la presión positiva. Y nos va a decir a cuánta presión está entrando la sangre a través de la membrana y obviamente a mayor presión, pues mayor resistencia. Y finalmente tenemos P3, que es la presión con la que sale la sangre de la membrana. De tal manera que una diferencia significativa entre P2 y P3 pues nos hará pensar o a que alguna parte del circuito está ocluida o doblada o que la membrana pues tiene algún problema de resistencia al flujo. Y bueno, hay estrategias para controlar. Y ahí, fíjense cómo hay opciones donde se pueden tomar muestras de sangre en las membranas. Entonces es muy importante porque durante el tratamiento común en ECMO se están tomando muestras para estar vigilando la oxigenación y hacer diferentes pruebas. El riesgo que existe es que si se deja mal sellado alguna de estas conexiones, pues el riesgo de que haya sangrado o embolismos aéreos pues se incrementa de manera significativa. De tal manera que uno de los pasos para el traslado aeromédico es vigilar que todas las conexiones que existen en el ECMO, pues estar bien seguros y estar bien asegurados de que no hay mayor problema para que durante el traslado pues no se nos vayan a desconectar.